Ya, nosotros nos habíamos quedado aquí entonces la clase anterior revisando acerca de lo que es la reproducción asexual. Habíamos visto que hay algunos tipos de reproducciones asexuales y a estos tipos le vamos a definir como gemación, escisión, fragmentación. Dentro de ellos también vamos a ver a un grupo que está dentro de estos conceptos. Nosotros ya habíamos, de hecho, definido lo que es la gemación, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que dentro de lo que es el campo de la biología, habíamos dicho que la gemación es una forma de reproducción asexual. Habíamos dicho también que consiste en donde se trata de una división desigual del cuerpo del progenitor. A eso hacía referencia. Y habíamos dado también algunos ejemplos en relación a las plantas, cómo se puede realizar este tipo de gemación. Eh, y para concluir, en cuanto a lo que es la gemación, podemos mencionar aquí que se requiere del crecimiento propiamente de un cuerpo primario para que se pueda dar continuación a un cuerpo secundario, ¿sí? A un nuevo ser vivo. En este caso, la gemación, chicos, como proceso reproductivo, se da tanto en plantas. Yo les había mencionado que en algunos tipos de hongos, en estos hongos podemos mencionar incluso a lo que son las levaduras, e incluso podemos mencionar a algunos tipos de animales. A los animales hacía referencia a los poríferos y también conocidos como brizoos, ¿ya? Eh, Ana nos había mencionado de cómo se puede realizar un tipo de gemación en cuanto a algunas plantas. Eh, Bien. Habíamos visto que dentro de lo que es la gemación en animales, esta se va a definir o puede ser dada tanto en unicelulares como en pluricelulares. En el caso de los unicelulares, habíamos dicho que el proceso inicia con la duplicación del núcleo celular. Recuerden ustedes que yo les había mandado a hacer una actividad, un trabajo de una célula con cualquier material. Dentro de la célula, nosotros habíamos mencionado tres partes fundamentales, que es el núcleo celular, la membrana citoplasmática y ¿alguien se recuerda cuál es la tercera parte? El núcleo celular, la membrana citoplasmática. ¿Y qué más era, chicos? ¿Quién se recuerda? Y el citoplasma también. Bueno, No era, espero que estén acordándose, chicos. Ya, en cuanto a los unicelulares, entonces les decía que el proceso en cuanto a la gemación inicia con lo que es la duplicación del núcleo celular. A esta duplicación del núcleo celular le vamos a conocer o le vamos a definir como la construcción de una yema o también protuberancia. Ya, y en el caso de los pluricelulares, podemos mencionar que en especies como los corales, ustedes han visto de pronto en alguna imagen cómo es un coral, las esponjas o las hidras de agua, la gemación da origen a las célebres colonias de estos seres vivos, ¿no es cierto? Los seres submarinos que nosotros conocemos. Y de pronto, tienen la oportunidad de ver en alguna película cómo son formadas propiamente estas colonias, ¿no es cierto? A eso le vamos a conocer como gemación también. Ya, eso es en cuanto a lo que son la reproducción asexual en el tipo de gemación. Existen otros tipos también que de pronto vale la pena mencionarlo. Podemos conocer como la fisión binaria, también podemos conocer como la esporulación y la partenogénesis. ¿Sí? Esos tres tipos también son considerados como una reproducción asexual. Bueno, sería bueno hacer una definición, pero dentro de esto obviamente no está en lo que es el libro. La fisión binaria justamente hace referencia a lo que es la realizada por los organismos unicelulares, es decir, aquellos que tienen una sola célula. En este caso de la fisión binaria, podemos mencionar que replican el ADN, es decir, que duplican el ácido desoxirribonucleico, así también el contenido celular. De esta manera dan origen a un nuevo ser. A esto hace referencia la fisión binaria. Y en el caso de la esporulación, esto ocurre gracias a órganos especializados de la célula. En este caso podemos mencionar a esporangios, ¿ya? Que son considerados también como seres unicelulares. Ya, y finalmente tenemos a la partenogénesis. Esto lo realizan ciertos animales, no es que se den todo tipo de animales. Eso es en relación a la reproducción asexual en tanto a la gemación. Luego de eso, como ustedes pueden ver, tenemos la escisión. Ayúdenme, por favor, leyendo
qué es la escisión. ¿Cuál dijo? Escisión. Donde dice el organismo. Ajá. Y el organismo adulto se fragmenta longitudinal y transversalmente, y en el lugar a dos o más individuos, estrellas del mar. Ya. Entonces, a eso es lo que nosotros hacíamos referencia en algún momento determinado, les daba a conocer que la estrella de mar, ustedes se dan cuenta que tiene una especie de puntas, ¿no es cierto? Y cuando por algún motivo esta estrella de mar sufre una rotura, una separación, una fragmentación o un quebramiento, esta punta dará origen a otro ser vivo, ya que este tipo de seres no necesitan la combinación de dos organismos para dar origen a otro ser. Ya, ese es en el caso de la escisión. Para entenderse de mejor manera, podemos decir que una escisión se lo puede definir como un quebrantamiento o también como una separación. Esto genera por se puede dar por alguna serie de factores, ¿no? Que se puede dar la rotura de este ser. También podemos definir en cuanto a la escisión, como les había mencionado, un trauma que puede sufrir esta especie debido a diferentes factores. En ellos incluso podemos mencionar a lo que es la contaminación que hoy en día vive y sufre los mares, ¿cierto? Eso es en cuanto a lo que es una escisión, chicos. Hasta acá, tal vez alguna pregunta, estimados. No, No. profe. Ya. Aquí ustedes pueden ver como ejemplo le colocan a la estrella de mar, puesto de que en este caso la estrella de mar es considerado como un animal acuático, de hecho el más popular que se lo puede catalogar dentro de este grupo de escisiones, ¿ya? Puesto de que hasta hoy en día se conoce que es la única especie que tiene propiamente esta ventaja de no desperdiciar una de sus partes, ya que estas partes puede dar vida a otro ser, ¿ya? Eso es en cuanto a la gemación, escisión. Y finalmente tenemos la fragmentación. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la fragmentación? Yo, Lisa. Ya. Generación de nuevos individuos vegetales a partir de un fragmento por estolones, bulbos, rizomas o tubérculos. Ya. Entonces, como bien dice la compañera, a la fragmentación vamos a definirla o catalogar como un acto o un resultado de fragmentar o romper. Es decir, algo que se pueda dividir, algo que se pueda romper, ya sea en partes o en diferentes trozos, ¿ya? La fragmentación en este caso puede ser un mecanismo de división asexual, ¿ya? ¿Qué es lo que nos quiere decir con ello? Que incluso la misma estrella de mar puede generar este rompimiento para dar origen a otro ser vivo, ¿ya? Ya que es una de las especies, como les mencionaba que no necesita de otro organismo aparte para poder reproducirse. ¿Ya? La forma de reproducción, de hecho, de esta especie es justamente la fragmentación o el rompimiento. ¿Ya? Y yo les mencionaba que por algún motivo puede ocurrir un accidente en donde la estrella de mar pueda sufrir un accidente, romper, que, como les mencionaba, dará origen a otro ser. ¿Ya? Bueno, como les decía, que en este caso la fragmentación puede ser un mecanismo incluso de división asexual. En este caso, podemos mencionar que un individuo se divide en diferentes partes. Cada una de estas partes tiene la capacidad de desarrollar la construcción de un nuevo organismo, solo que en este caso este organismo será un organismo completo. ¿Ya? En este caso, esta dicha reconstrucción puede desarrollarse antes o después de la escisión. ¿Ya? También podemos mencionar que cuando la reconstrucción se concreta o ya cuando se termina de desarrollar este proceso de reconstructivo después de la fragmentación, se habla también de un término acá que recuerdo que se lo va a denominar como paratomía. Ya una vez que este nuevo ser ha terminado de crecer y de formarse, se le va a conocer como paratomía. ¿Ok? En el caso de algunos determinados gusanos se reproducen en este modo,
Ya, hay algunas especies de gusanos que también están dentro de este grupo de fragmentación. Eso es en relación en cuanto a la reproducción asexual, estimados. Usted puede observar que dice reproducción asexual por esporas o esporulación a partir de una espora que se genera por mitosis, también conocido como mitoespora, crea un nuevo individuo idéntico al progenitor mediante divisiones sucesivas, algunas algas, algunos hongos. Yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿saben ustedes cómo se produce o cómo se fecundan los gemelos en el caso de los seres humanos? No, Bueno, Yo entonces no. esa va a ser una investigación que van a tener que realizar ustedes. Okay. Ya les voy a asignar igualmente en el Edmodo. Van a hacer una investigación de cómo se produce un embarazo de gemelos. ¿Ok? Les quería explicar, pero quería ver si ustedes saben. Luego vamos, chicos, a pasarnos a lo que es la reproducción sexual. Es propia justamente de los individuos, de los seres vivos, seres humanos, quiero decir. Bien. Ayúdenme, por favor, en cuanto a la reproducción sexual. Miren con la reproducción lectura. sexual. Para obtener un nuevo individuo se necesita la unión de dos gametos. Se desarrollan en etapas. Etapa 1. Gamet, gametologénesis o formación de gametos contiene la mitad de cromosomas que una célula somática. ¿Sigo, profe? Ya, así nomás, por favor. Antes de continuar, nos dice, en este pequeño concepto, en esta pequeña definición, nos dice que para obtener un nuevo individuo se necesita la combinación o la unión de dos gametos. En este caso será masculino y femenino. Recuerden, en el caso de los varones que están aquí en clase, ¿cuál es el gameto que otorgan ellos? Varones, no me van a decir que no saben qué gameto otorgan ustedes. Otorgamos en este caso. Eduardo, Edwin, Luis, William. El espermatozoide, dice. Ya, perfecto, el espermatozoide. Bien, Luis, ese es el gameto que se otorga después, dentro de un acto sexual, ¿no es cierto? Y en el caso de las mujeres, ¿cuál es el gameto? El gameto Los femenino es el óvulos, el óvulo. correcto, son los óvulos, ¿no es cierto? La combinación o la unión de estos dos gametos da como resultado, a lo que se va a conocer a un huevo o cigoto también. Esto nosotros habíamos hablado en la clase, en las primeras clases que teníamos, ¿no es cierto? Ya, entonces la combinación de estos dos gametos, tanto del masculino como del femenino, dará como resultado a algo que se va a conocer como huevo o cigoto para luego de estas primeras fases seguir con las que ustedes ya conocen. Bien, en la etapa 1 nos dice que tenemos la gametogénesis o formación de gametos. Esto contiene la mitad de cromosomas que una célula somática. Bien, entonces vamos a definir entonces lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis, haciendo referencia a que la espermatogénesis hace referencia justamente al espermatozoide, ¿no es cierto? Y la ovogénesis hace referencia a lo que es el óvulo, propiamente de las mujeres. Y en el caso de los varones, la espermatogénesis. Ya, pero ¿qué es, chicos, la espermatogénesis? A la espermatogénesis le vamos a definir como un proceso de generación o producción de los espermatozoides. Esto podemos mencionar que tiene lugar en el interior de las glándulas sexuales masculinas. Aquí les voy a preguntar cuáles son las glándulas sexuales masculinas a los varones. Yo creo que esta respuesta es bastante fácil, ¿no es cierto? Les vuelvo a dar lectura. Decimos que la espermatogénesis es propia de los varones. Bueno, ya les dije eso, ¿no es cierto? El proceso de la espermatogénesis justamente se da a conocer cuando estas células se producen o se generan en el interior de unas células sexuales masculinas. Yo lo que les pregunto a los varones, ¿dónde están estas células sexuales masculinas? Chicos, varones,
Ya les hicieron quedar mal los varones. Varones no saben. No puedo creer que no sepan. La generación o la producción, chicos, de los espermatozoides se da en el interior de células sexuales masculinas. ¿Cómo se llaman estas células sexuales? Estas glándulas sexuales, perdón. ¿Dónde se producen, chicos, sus espermatozoides? No puedo creer que no sepan. Y sería peor si les hago prender las cámaras, ¿no es cierto? ¿Puede repetir, Lice, qué dijo? Ok, claro, lo puedo repetir. Les preguntaba que el proceso de la espermatogénesis consiste o se define como la generación o producción de los espermatozoides. Le preguntaba que dónde se producen los espermatozoides o dónde están guardados los espermatozoides, ya para que ustedes puedan entender. Varones, Le dicen en los testículos, no les debe sufrir más. Los testículos, Lice, eso mismo iba a decir. gracias, Tania, le agradezco No, mucho. Sí, eso. no le encontraba el nombre nomás del licenciado. Ah, no le encontraba el nombre, wow. No les encontraban el Yo nombre. Ok. todavía sigue con la abejita y todo eso, y el polen y así. Bueno, sí, justamente. Los espermatozoides son los gametos que se van a definir como espermatogénesis y se van a producir justamente en estas glándulas sexuales masculinas. Sí, justamente, no entiendo por qué de pronto hay la vergüenza o la timidez de mencionar. Son nombres propios que se conocen como testículos. En el caso de los varones, el pene. En el caso de las mujeres, la vagina. Son términos, o sea, no creo que tiene nada de malo. Si son temas que estamos tratando, obviamente con el mayor de los respetos, tanto para mujeres como varones. Pero incluyanse, chicos, también en la clase. No entiendo por qué se quedan callados. ¿Ya? Entonces, justamente como nos dice Tania, los espermatozoides son gametos o células que se van a producir dentro de los testículos de nosotros, los varones. Ya, entonces, por favor, para la próxima clase los varones van a escribir 100 veces. Los espermatozoides se producen en los testículos, ya, para que se acuerden siempre. Específicamente, los espermatozoides se van a ubicar o se van a producir dentro de lo que se va a conocer como túbulos seminíferos. De ahí viene el nombre justamente, bueno, de hecho es un nombre vulgar, por así decirlo, lo que se conoce como el semen, porque el semen propiamente es justamente y hace referencia a los animales. En cuanto a los varones, se le va a conocer como líquido seminal, ¿ok? Entonces son términos que de pronto se puede confundir. El semen se utiliza para hablar a lo que es la producción en cuanto a los animales, macho en este caso, y en el caso de los varones se le va a conocer como líquido seminal. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, yo les decía que en cuanto a los espermatozoides son células o gametos que se producen en los testículos, específicamente en una zona que se le va a conocer como túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos más o menos tienen una forma de unos 30 a 60 centímetros, solo que tienen una forma enrollada. Ya, no es que sea un tubo largo, no se vayan a confundir. Ya, en este caso, de 30 a 60 centímetros de longitud. ¿Ok? Y en el caso del ancho, hacemos referencia a 0,2 milímetros. O sea, imaginaránse ustedes por eso se dice que nuestro cuerpo prácticamente es un templo sagrado, ¿ya? Bien, chicos, entonces para no cansarles y no hacerles tener mucha vergüenza, vamos concluyendo en cuanto a la espermatogénesis. Podemos mencionar que también entre los dos testículos del hombre se suman más de 1 millar de estos conductos. Ya dentro de los testículos entonces se van a encontrar estos túbulos seminíferos con estas medidas aproximadas que les acabo de mencionar, pero también dentro de lo que es los túbulos seminíferos se van a encontrar otros tipos de conductos por millares.
¿ya? En el caso de los espermatozoides, como se sabe, son los gametos o células, en este caso reproductivas masculinas. En este caso podemos mencionar que son dotadas de la mitad, dotan más bien más de la mitad del genoma del individuo, perdón. A ver. Sí me pueden oír, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí, Lice. Bueno, haciendo como una referencia, como una nota curiosa en el caso de los espermatozoides, esta palabrita se utilizó por primera vez en 1827. Ya, esta fue la primera vez que se utilizó el término espermatozoide, ¿ya? ¿Los varones conocen cómo es el espermatozoide? Sí, le dicen, es como un gusarapo. Es como un sapo. Es como un sapo. Bueno, más o menos, ya al menos participan. Ya, aquí está entonces lo que ustedes dicen, el sapo. Ya, en el caso de, como ustedes pueden observar, chicos, el espermatozoide tiene una forma de una larva, en este caso. Ya. Ustedes pueden ver aquí, en este caso, la cola simplemente le sirve de impulso. Cuando el hombre, ya sea por dentro de una relación sexual, cuando eyacula ya, cuando termina, esto simplemente le sirve de desplazamiento, de movilidad, ¿ya? Se dice también que los espermatozoides más fuertes son los que tienden a llegar ya a lo que es el premio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el premio en este caso? El óvulo. El óvulo. El óvulo, profe, el óvulo. Yo hacía referencia en el caso de la relación sexual. Ahora, obviamente que sabemos cuál es la otra forma de sacar, extraer, por así decirlo, a los espermatozoides, ¿no es cierto? Se conoce como un término, ¿cómo se le conoce? Una de las formas es las relaciones sexuales. Normal, ¿no es cierto? Un hombre con una mujer. La otra forma de los varones, de nosotros los varones, ¿cuál será? ¿Perdón? ¿Cómo, licenciado? Especifíquese bien. Ok, vamos a especificar bien antes que se me acabe el tiempo. La forma de extraer, o yo le decía, voy a utilizar sinónimos en este caso, la forma de extraer o de sacar los espermatozoides de un varón, de nosotros los varones, la primera es por una relación sexual, ¿no es cierto? ¿Y cuál será la segunda forma? Masturbarse. Correcto, ese es el término adecuado, ¿no es cierto? La La masturbación. paja, saben decir, profe. Saben decir, sabemos a decir, mi estimado. Chicos, se me va a acabar el tiempo. Les agradezco mucho por su participación. Son términos que de pronto les pueden poner, no sé, como que nerviosos. Bueno, en el caso de los varones me doy cuenta porque ya les tocará hablar a las mujeres. Espero que sea un poquito más sinvergüenzas, es el término adecuado, ¿sí? Escúchese bien, sinvergüenza, es decir, no tener vergüenza a un término, a expresiones que es normal, ¿no es cierto? Entonces, chicos, estamos hablando ya la próxima semana. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y pues cuídense mucho. Sí, las asignaciones de los deberes ya lo haré en su momento, ¿sí? Gracias, Liz. Ya, muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Bye.